Aleluya. Primero de Corintios capítulo 9 es el capítulo que nos corresponde esta mañana. Y el tema que se puede poner a este capítulo es los derechos de los ministros. Así que vamos a hablar de los derechos de los ministros en base a lo que el apóstol Pablo enseña, donde él con toda libertad moral se coloca como ejemplo. Parece que el apóstol Pablo estaba enfrentando un tipo de señalamiento, un tipo de oposición, menosprecio, de parte de algunos que se habían levantado y consideraban que él no era apóstol. Así que él comienza enfocándose en el verso 1 de la primera carta que le escribe a los Corintios diciendo esto: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Se entiende claramente, en base al verso 3, que el apóstol Pablo está enfrentando cierta oposición. Y por eso él escribe: contra los que me acusan, esta es mi defensa. O sea que habían algunos que lo estaban acusando de tener un comportamiento, una conducta incorrecta. Y entonces él tiene que defenderse argumentando cuál ha sido su manera de vivir, argumentando o presentando cuál es la forma en que, según la ley y las instrucciones dadas por el Señor Jesucristo, se tiene que desarrollar esa relación ministros-pueblo. Tal parece que algunos estaban señalándolo de que se estaba aprovechando, que estaba abusando de la gente. Otros quizás lo estaban menospreciando, diciendo que él no era apóstol. Así que él tiene que decir: miren, la evidencia de que yo soy un apóstol son ustedes, porque ustedes son una de las tantas iglesias que yo he plantado. Y ese es básicamente el ministerio apostólico, un ministerio de plantar iglesias. Así que Pablo dice: si otros no me consideran apóstol, ustedes son el sello de mi apostolado. Si para otros no soy apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes son el fruto que yo tengo de una iglesia que ha sido plantada debido a mi entrega, debido a mi vida, debido a mi sacrificio. Es una forma en que podríamos parafrasear las palabras del apóstol Pablo. Ahora, en el verso 4 y verso 5 se repite la palabra derecho. Y esta palabra continúa siendo mencionada por el apóstol unas cuantas veces más a lo largo del capítulo 9. Por eso es que el tema que podemos darle a este capítulo 9 es los derechos. Y no vamos a hablar, como dice probablemente su Biblia, Reina Valera del 60, los derechos del apóstol, sino que vamos a hablar de los derechos de los ministros. Porque él lo habla de una manera particular, pero yo lo voy a hacer un poco más amplio para que nos enfoquemos en los derechos de los ministros, de todos aquellos que están ocupados en el ministerio, probablemente a tiempo completo, aunque vamos a cubrir en el camino que es muy probable que algunos tengan que trabajar. Así que comenzamos en el verso 4, donde dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Esto nos habla del sostén económico. Pablo está diciendo: nosotros no tenemos derecho de que nos sostengan, no tenemos derecho de que puedan proveer materialmente para que podamos tener alimento, para que podamos tener sustento. Así que Pablo está hablando acerca de ser sostenidos económicamente. En el verso 5 dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Y esto significa tener derecho a tener una familia. Y si el ministro tiene derecho a ser sostenido por causa de que está sirviendo, lo que Pablo está haciendo es enfocando
que también tiene derecho a tener una familia que va a ser sostenida a través de su trabajo, de la misma manera que un hombre sostiene a su familia por medio de la fuente de ingresos que ha determinado, que ha escogido o que tiene. Así que Pablo está hablando de los derechos y comienza hablando del sostén económico y habla acerca del derecho de tener una familia y ser personas normales, que así como en base a la profesión, algunos suplen las necesidades para sus familias, otros en base al ministerio van a poder suplir las necesidades también de su esposa y de sus hijos. Necesidades de educación, necesidades de vestuario, necesidades en todo tipo. Entonces Pablo está enfocándose ahora en ampliar el derecho de tener una hermana por mujer y tener una familia. Luego en el verso 6 toca otro aspecto relacionado con el derecho y dice: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Oiga el juego de palabras. Pablo está diciendo, ustedes nos señalan a nosotros como que si nosotros fuéramos personas que deben de ser tratadas de una manera diferente de los demás. En este caso, muy probablemente, recuerde que el apóstol Pablo no anduvo con el Señor Jesucristo. Entonces existía gente, y esto ya el apóstol Pablo lo tocó en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Había gente que menospreciaba a Pablo porque decían, no, si es que este Pablo apareció de repente. Quienes estuvieron en el momento que Jesús se transfiguró fueron Pedro, fue Juan y fue Jacobo. Ellos son verdaderos apóstoles. Así que algunos de seguro menospreciaban a Pablo como apóstol y por eso él tiene que defenderse, por así decirlo. Y Dios ocupa estas circunstancias para establecer lo que son los derechos de los ministros. Y al establecer los derechos de los ministros, pone una responsabilidad sobre el pueblo. Porque aquí, mis hermanos, tenemos que entender lo siguiente. Mire, los derechos de alguien, los derechos de uno, son responsabilidad de otro. Usted tiene derechos. Usted tiene derechos. Usted tiene muchos derechos. Usted tiene una posición en la cual a usted le corresponde recibir beneficios. Pero esos beneficios, esos derechos, ponen una carga o una responsabilidad sobre otras personas. Entonces, cuando hablamos de los derechos de alguien, hablamos de la responsabilidad de otro. Si hablamos de los derechos de los ministros, entonces hablamos de la responsabilidad del pueblo. Por ejemplo, cuando hablamos de los derechos de los hijos, a los niños les enseñan ahora, ¿verdad? El niño tiene derecho a la educación. Ajá, ¿y de dónde la va a sacar? De los padres, ¿verdad? Los niños tienen derecho a la salud. ¿Y quiénes son los responsables de cuidar a los hijos? Los padres. Entonces, cuando se habla de un derecho, automáticamente se habla de una responsabilidad. Cuando se habla de alguien que tiene derecho a algo, automáticamente se habla de alguien que tiene la responsabilidad de cubrir ese derecho. Pero también para poder tener derecho a algo, hay un compromiso de parte de las personas. No es solamente voy a recibir beneficio, no. El que tiene derechos tiene un compromiso. Hay sonido, hermano. ¿Estás seguro? Ok. Entonces, los derechos van junto con el compromiso de aquel que recibe el beneficio, pero el derecho va junto con la responsabilidad de otro, que es el que se va a encargar de que esta persona reciba lo que tiene que recibir. Por ejemplo, se supone, pero esto es lo negativo del sistema en el mundo, ¿verdad? Que usted tiene derecho a que lo atiendan en el seguro social. Pero las personas que están ahí piensan que usted tiene el derecho de sentarse toda la mañana. Y ellos tienen el derecho de mirarlo y de ignorarlo. Porque no se maneja bien este principio de tener derechos. Porque están basados en responsabilidades o compromisos que hemos adquirido y en la responsabilidad que otro tiene por causa de un beneficio. ¿Por qué es que hay derecho de recibir atención médica? Porque se ha estado aportando mensualmente. No es algo gratuito, no es un regalo. Los regalos no son un derecho. Los regalos son regalos. Pero los derechos se obtienen en base a algo.
Pero los derechos ponen una responsabilidad en alguien que recibió un beneficio. Entonces al final se cruzan y ambas personas tienen derechos y tienen responsabilidades. Usted tiene la responsabilidad de cotizar mensualmente. Usted tiene la responsabilidad de estar mensualmente pagando su cuota que le corresponde. Es la responsabilidad que le da derecho para luego recibir atención. Entonces, las personas que trabajan en el seguro tienen el derecho de recibir el salario, pero luego tienen la responsabilidad de atenderlo. Entonces, pero como el mundo funciona mal, ¿verdad? A la gente le gusta beneficios, le gusta derechos, pero no le gusta responsabilidades. El mundo funciona de esa manera. Pero en la iglesia tenemos que vivir según los principios del reino. Y es un reino de justicia. Entonces Pablo enseña que un apóstol tiene derecho de ser sostenido económicamente, de tener una familia y de sostener a su familia económicamente en todas las áreas, al igual que cualquier familia. Y luego menciona el hecho de que tienen derecho de no trabajar. Y le dije, preste atención al juego de palabras. Porque lo que Pablo está diciendo, ustedes nos tratan a Bernabé y a mí como que si solamente aquellos 11 tienen el derecho de no trabajar, pero Bernabé tiene que trabajar, yo tengo que trabajar, y también otros apóstoles que Dios está levantando también tienen que trabajar. Solamente a aquellos 11, Dios o el Señor Jesús les dio el derecho de no trabajar. Oiga esa frase, derecho de no trabajar. Y es que cuando nos metemos en este ambiente espiritual y del ministerio, del pastorado, del evangelismo o de misiones, son oficios que el mundo no los va a reconocer. Yo en lo particular por muchos años, ya recientemente eso ha cambiado un poco, por muchos años yo no podía ir a un banco y decir, mire, quiero que me hagan un crédito para poder adquirir un vehículo. Porque cuando me preguntaban, ¿y dónde trabaja usted? En una iglesia. No, es que eso no es trabajo, más. ¿Y cómo usted no garantiza que usted va a tener estabilidad laboral? Que esa gente ingrata que ni amén dicen a sus mensajes, no lo vayan a despedir. ¿Cómo usted no garantiza que usted tiene ingresos continuos? ¿Y yo qué les podía decir, hermano? Entonces, en el mundo no se mira el pastorado, las misiones y todas las tareas ministeriales, no se miran como un oficio, como una fuente estable de ingreso. Ya es más estable que uno lleve el canasto de dulces y le diga, mire, esto es lo que tengo de venta, le damos $50. Ya es más creíble que uno llegue con el montón de cajas de tomate, ¿verdad? Y le enseñe, mire, esto es lo que yo vendo. A decirle, soy un predicador, soy un maestro, soy un pastor. Porque el mundo no va a reconocer el ministerio. Entonces sucede que dentro de la iglesia tampoco estaban reconociendo el ministerio del apóstol Pablo, y entonces él ocupa esa frase, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea que él está diciendo, en otras palabras, que el Señor había levantado la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y que a los apóstoles les había enseñado un estilo de vida que está conectado con principios del Antiguo Testamento, en el cual ellos podían no trabajar en lo secular para poder ocuparse completamente del ministerio. Y el apóstol Pablo lo enfoca como el derecho de no trabajar. Y por eso es que muchos hijos de pastores dicen, mi papá no trabaja, en la casa se queda. Por eso es que hay un gran problema a nivel de las familias pastorales, porque muchas veces cuando a los hijos se les pregunta en el colegio, vaya, vamos a tener, dicen, ahorita un tiempo donde cada quien nos va a hablar del trabajo de su papá. Y pasan los niños a hablar del trabajo del papá, ¿verdad? Mi papá maneja el camión de la basura, mi papá es policía, mi papá es ingeniero. Y el tuyo, mi papá no hace nada. Cuando hablan de los hijos de los pastores. Pero ¿y qué hace tu papá, pues? Habla en la iglesia. ¿O qué hace tu papá? Le preguntaron a otro. Cuenta pisto, le dije. Ah, es contador, le dije. Lo que pasaba es que el hermano estaba contando las ofrendas, ¿verdad? Para poder hacer las cuentas de la iglesia. Entonces se da esa idea, esa mala concepción, ¿verdad? De que no es trabajo el ministerio. Pero Pablo se enfoca sobre esto y se coloca a él como ejemplo acerca de cuál es la realidad. Ahora, 1 Timoteo capítulo 5, verso 18,
Es una carta que el apóstol Pablo escribe y él usa un texto que vamos a encontrar mucho más adelante aquí, que es una cita del Antiguo Testamento, 1 Timoteo 5:18, pero yo quiero ocupar la segunda parte, porque esa segunda parte no la utiliza aquí en Corintios. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, al buey que trabaja. Eso sí lo vamos a ver más adelantito. Pero también la Escritura dice: digno es el obrero de su salario. Entonces Pablo está estableciendo principios de la palabra para hacer conscientes a los corintios de que ellos deberían de estarlo sosteniendo a él como apóstol. Y es algo que no ha sucedido, porque el apóstol Pablo menciona que él les ha ido a predicar el evangelio de buena voluntad, les ha ido a predicar el evangelio sin un interés económico, pero que ellos, debido a esto, están teniendo una comprensión incorrecta de cómo es que las cosas funcionan. Entonces él dice que el apóstol o los ministros, vamos a enfocarnos en los ministros, dice que los ministros tienen el derecho de no trabajar, tienen el derecho de no estar afanados, ocupándose de producir las finanzas necesarias para sostener su familia, porque están ocupados en el ministerio. Aunque en la práctica tenemos que enfocar esto. Hay un llamado bien particular, bien personal de Dios con las personas. Yo conozco pastores que trabajan, conozco pastores que tienen sus propios negocios, conozco pastores que ellos han levantado la iglesia. Dios llama a la gente en diferentes circunstancias. Conozco pastores que están completamente a tiempo completo, perdón por la redundancia, en el ministerio y no trabajan. Entonces hay una diversidad de situaciones o de casos como la del apóstol Pablo, que dice: para mis necesidades, mis manos me han servido, dice. Porque el apóstol Pablo trabajó en el oficio de hacer tiendas. Así que él, cuando tuvo necesidades, él trabajaba. Así que vamos a ver una diversidad de situaciones o de ejemplos bíblicos. Pastores pueden estar a tiempo completo, pastores que fueron llamados teniendo su negocio, su empresa, y Dios los quiere llamar, los ha llamado para el ministerio. Y su empresa sigue funcionando, trabajando, sosteniéndolos, porque la iglesia no los sostiene. Y ellos se ocupan de la predicación de la palabra, de la edificación de la fe de otras personas. Pastores que juntamente con el ministerio llevan a cabo su trabajo. Están trabajando, están levantando finanzas para sostener su familia. La iglesia no los puede sostener y entonces tienen que trabajar para poder llevar a cabo la obra. Pero Pablo pone esto con claridad. Él establece que los ministros llamados por Dios tienen el derecho de no trabajar. Ahora, eso no significa, como el error de algunos pastores, que se quedan en su casa todo el día haraganeando sin hacer nada, esperando que llegue el día del culto para ir a predicar el mensaje. Y si solamente tienen 2 cultos a la semana, entonces pasan toda la semana haciendo nada hasta que llegue el día de ir a predicar. De eso no es de lo que el apóstol Pablo está hablando. Porque no se trata de adoptar una conducta cómoda, sino que si sabemos que servimos al Señor, particularmente nosotros, hablando como ministros, tenemos que entender que el Señor debe de guiarnos y dirigirnos y establecer qué es lo que Él espera de parte nuestra en el ministerio. ¿Cuál es la entrega, las actividades, las tareas que tenemos que desarrollar? Y ahí cada uno de nosotros como pastores es responsable de lo que hace. A mí me sobra qué hacer, hermano. Estoy ahorita con la revisión de todos los libros del SEM, de nuevo. Estoy siempre visitando la academia. Estamos con los programas de la iglesia, las predicaciones, los cultos, las enseñanzas. Estoy con las reuniones de los pastores que tenemos cada semana. Tenemos eventualmente salidas o predicaciones en otras partes. Hay tanto que hacer en el ministerio. Pero hay pastores que se acomodan y se quedan en su casa pasando el tiempo, perdiendo el tiempo. Supe del caso de un hermano que se consideraba a sí mismo evangelista y quería que la esposa lo sostuviera. Y siempre le preguntaba a la esposa: mi amor, ¿ya te pagaron? Le decía. Vaya, ahí me das unos 20, le decía. Ahí me das unos 50. Y cuando alguien lo confrontó, le dijo: hermano, usted tiene que trabajar para mantener a su mujer. Yo soy evangelista, hermano. Yo soy un ministro de Dios, yo soy un siervo de Dios. Entonces ha habido un abuso de parte de algunos ministros que se han aprovechado, y es lo que el apóstol Pablo
toca en este capítulo. Pero establezcamos entonces, los derechos de los ministros son ser sostenidos económicamente, tener una familia que también va a ser sostenida materialmente en base a su ministerio y no trabajar en otras cosas. Un ministro tiene derecho de no trabajar, pero vea, es un derecho, no dice que es una prohibición. O sea, un ministro puede no trabajar por ocuparse más del ministerio. No significa está prohibido para los pastores que tengan negocios, porque ese es otro aspecto. Hay miembros de las iglesias que critican a los pastores. Quizás el pastor tiene su negocio, una venta de algo, tiene un trabajo. No, es que el pastor, ¿verdad? Como él es bien agarrado, ¿verdad? El pastor es codicioso y anda tras el billete, no se conforma. Hay una serie de situaciones que se dan en la cual el pueblo señala la conducta de los pastores o de los ministros como algo incorrecto, porque consideran de que no deberían de procurar un mejor nivel de vida para sus familias y lo ven como algo negativo, aunque en realidad el apóstol Pablo lo coloca como un derecho, no como una prohibición. En otras palabras, si lo quisiéramos enfocar en el sentido correcto de que es un derecho, en otras palabras, la familia pastoral o el pastor podría tener un negocio. Pero ¿sabe qué es lo que en lo particular a mí me ha pasado? Yo he pensado en negocios. Bueno, de hecho hubo un tiempo que tuve que trabajar y estaba en el ministerio. Y Dios me bendijo y bendijo materialmente a mi familia de una manera tremenda. Pero yo he pensado en negocios. Yo he pensado en cosas que yo puedo hacer. Pero en lo particular lo que me sucede es esto. Yo pienso, voy a estar desenfocado. Voy a estar ocupado. Voy a estar afanado por hacer dinero, voy a estar afanado por los problemas, por las situaciones que hay que resolver en el negocio y me voy a desenfocar de lo espiritual. Y eso es lo que le sucede a muchas congregaciones que tienen el pastor a tiempo parcial. Que como el pastor tiene que rebuscarse para poder sostener la familia, entonces el pastor no puede dedicarse a la palabra, a la oración, a su crecimiento espiritual, a su comunión con Dios, para oír la voz de Dios, para recibir la guianza de Dios. Y entonces la iglesia pierde por la calidad de ministración, de enseñanza o de palabra que está recibiendo, porque el pastor llega corriendo del trabajo. Yo conozco pastores, hermanos, que trabajan en soldadura, trabajan en eso de la mecánica, trabajando con metales y un montón de cosas. Y luego tienen que ir a la iglesia, todos sudados, todos luciados, pero no por la palabra, sino por los electrodos. Entonces yo conozco pastores que su vida es difícil. Había una pastora hace años que le dice a mi esposa, para nosotros el domingo es día de recalentado. ¿Y qué es eso?, le dice mi esposa. No, pues el domingo yo saco de la refri todo lo que nos ha sobrado de la semana. ¿Y por qué usted le dice? Pues sí, que como no nos alcanza, la iglesia no nos sostiene. Y mi esposo tiene que trabajar, pero como la iglesia no nos apoya de una manera como debería de ser, ahí vamos, con dificultades. Así que el domingo para los hipotes no es alegría. ¿Para cuánto es alegría el domingo aquí? Por la palabra, ¿verdad? Y después por el almuerzo, ¿verdad? Pero esta hermana decía, para mis hipotes el domingo no es alegría, es día de recalentado. Entonces el asunto es, la iglesia estaba incumpliendo su responsabilidad de sostener al ministro. Avanzamos. Verso 7. Pablo se enfoca en que el sostenimiento material de los servidores es algo lógico. Es algo que no requiere gran profundidad y grandes explicaciones. Así que en el verso 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, con su propio dinero. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Ahora Pablo se va a apoyar en lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento. Y entonces cita lo mismo que le escribió a Timoteo. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. No vas a ponerle bozal al buey mientras está trabajando, pisoteando el trigo para que no pueda comer del trigo si está trabajando. Vea la figura que se utiliza para poder
dar a entender que el animal tenía derecho de comer porque estaba trabajando. Ponerle bozal al buey significaba que al buey le colocaban una piedra, o a los bueyes le colocaban una piedra atada atrás, una piedra circular, que iba moliendo todas las gavillas, todas las ramas donde estaba el trigo para que el grano se separara de las gavillas. Pero lógicamente el buey va, hermano, viendo el camino por donde está pasando, y la rueda estaba de pasar ahí en el mismo lugar para poder machacar, para poder moler las gavillas y separar el grano. Obviamente al buey le iba a dar hambre y tendría que querer comer. Entonces Dios prohibió en la ley ponerle un bozal, porque el pobre buey iba a estar con el bozal deseando comer y sin poder comer. Y así le pasa a muchos pastores. Los miembros hablan de que se fueron a Tony Romas, los miembros hablan de que se fueron a la Costa del Sol, los miembros hablan de que se fueron a una reunión aquí, una reunión allá, y el pastor solo es así. Y los miembros hablan de su grandeza y de sus deleites y las cosas que tienen y las cosas que han disfrutado. Y los hijos de los pastores, ¿existe eso, papi? Entonces, en muchas iglesias, los pastores, debido a que el ministerio ha sido menospreciado, no pueden disfrutar de lo que sería una vida normal. Los hijos de los pastores o la familia pastoral en muchos casos sufren necesidades o sufren una condición como que si fueran ciudadanos de segunda categoría. Y los miembros de la iglesia sí, ellos pueden disfrutar porque ellos tienen derechos por causa del esfuerzo, por causa de la profesión, por causa del trabajo que ellos realizan. Entonces Pablo está diciendo luego en el verso 9, miren, y a Dios le importan los bueyes. ¿Acaso Dios dijo eso en la ley porque Dios tiene cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y viene la interpretación del apóstol. Pues por nosotros se escribió, dice el apóstol Pablo. Eso de no poner bozal al buey que trilla no fue escrito para el beneficio de los bueyes. No fue hecho para que la sociedad protectora de los bueyes pudiera tener un fundamento legal para defender los derechos de los bueyes, sino los de nosotros, los bueyes espirituales. Pablo dice, no es que a Dios no le importan los bueyes. Dios lo dice por nosotros. Por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Entonces Pablo está enseñando el principio natural, el principio social, el principio lógico de que aquel que trabaja obtiene beneficios de su trabajo. Yo recuerdo cuando de cipote íbamos a trabajar con mi hermano a la granja, por ahí por los 12 años, 13 años, 14 años, y en una de esas ocasiones a mí me dejaron de bodeguero. Y como bodeguero yo era el responsable de entregar los asadones, las piochas, los trinches, unos volados que servían ahí para atender las cuestiones de las gallinas. Pero también a mí me dieron la tarea de visitar una finca allá en la finca del tránsito, donde allí tenían vacas. Y mi tarea era ir a conseguir leche para poder darle a los que estaban encargados de la granja donde nosotros estábamos. Así que yo tenía el privilegio, ¿verdad?, de que podíamos escoger tener leche cada mañana. Aquellos huevos que salían con 2 yemas, con 3 yemas. Algunos no saben ni lo que son los huevos, ¿verdad? Pero algunos entenderán que habían unos huevos así largos, de 2 yemas, de 3 yemas. Y entonces nosotros teníamos el privilegio, el beneficio de que los huevos esos, como ahí llegaban a la oficina, nosotros le entrábamos con los que estaban a cargo. Y yo como bodeguero, ¿verdad?, tenía beneficio porque yo era parte del personal administrativo a mis 13 años, igual que José, ¿verdad? Porque la gracia de Dios estaba conmigo. Y entonces recuerdo que también, la leche, me decían. Y me iba yo a traer la leche. Y allá le ponían unas mangueras a las vacas para que succionaran la leche. ¡Pluc! Y comenzaba el chorro de leche a salir. Pero cuando yo iba a traer la leche a este lugar, los que estaban allí ordeñando, ellos tenían sus propios botes, pues.
¿verdad? Así que le trababan las mangueras para succionar la leche y metían en su propio bote. Y cuando nadie mira, porque es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Él está mencionando de que el que apaciente el rebaño, dice, se toma la leche del rebaño. Aunque estos no lo estaban apacentando, estos no lo estaban ordeñando. Y aún ahí tomaban se apropiaban del derecho de poder participar de la vaca. Pues el apóstol Pablo está diciendo que esto es un principio social, lógico, natural, de que el que trabaja tiene derecho de recibir algo. Así que él habla del sostenimiento material de los servidores como algo que no requiere mayor explicación, aunque él lo fundamenta en la ley. Y esto pues claramente se confirma más adelante porque Dios ordenó que los levitas fueran sostenidos por el pueblo. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Vámonos al verso 11. Este verso sobresale, hermano, en este capítulo, subráyelo. Este verso habla de su responsabilidad y de sus beneficios, y habla de mi responsabilidad y de mis beneficios. Este verso habla acerca de los beneficios de los ministros y de la responsabilidad que tenemos los ministros, pero también el beneficio que tiene el pueblo y la responsabilidad. Leamos verso 11. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si cosechamos de ustedes lo material? ¿Quién me puede dar la respuesta? Si nosotros sembramos las cosas espirituales, ¿es gran cosa recibir de vuelta cosas materiales? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Pongámonos de acuerdo. ¿Sí o no? ¿Es gran cosa recibir dinero a cambio de ministrar las cosas espirituales? ¿Es gran cosa recibir regalos materiales a cambio de ministrar las cosas eternas? La respuesta es no. Aunque algunos piensan que sí. Mucha gente piensa que es demasiado lo que los ministros pueden recibir por causa de su tarea de predicar. Si solo tienen que pararse enfrente y hablar por una hora. Vaya, me siento yo y venga usted y hable una hora. Y yo le voy a dar las cosas materiales a cambio de las cosas espirituales que usted me dé. Porque trasladémoslo a otro ambiente, enfoquémoslo en los ministros que vienen a nosotros, hermano. No lo enfoque en su servidor y la relación con ustedes como pueblo. Enfoquémoslo en los ministros que vienen. Ellos vienen y nos ministran la palabra. Nos ministran en base a la unción que tienen sobre su vida. Ellos nos ministran en base a la experiencia que han tenido con Dios. En base a su relación, a su comunión con Dios. Nos comparten, nos imparten. Y luego nosotros venimos, les damos una ofrenda. Los llevamos a comer. Y el apóstol Pablo está queriendo decir, es gran cosa darle comida y dinero a alguien que está ministrando verdades espirituales que afectan la eternidad de las personas, que afectan la salvación, que tienen que ver con el reino. Pablo no responde la pregunta al igual que lo hace con otros textos donde él escribe, pero la respuesta es no. No es gran cosa, hermano, que ministros vengan a nosotros, que prediquen la palabra, que impartan, que oren por nosotros, que nos ministren de acuerdo a su experiencia, y a cambio nosotros les demos una ofrenda, los llevemos a comer, les demos su regalito del mercado cuartel, les demos su recuerdo de Torogós, una plaquita, una medallita. No es gran cosa, hermano, porque al final, ¿sabe qué? Ni siquiera, nunca, jamás hemos cubierto los gastos en los que ellos incurrieron para venir. ¿Hay alguien aquí esta mañana? El último ministro que tuvimos con nosotros fue Pastor Gary con su esposa. Hicimos lo que teníamos que hacer, honrarles porque ellos habían venido para ministrarnos con la palabra. Lo hicimos, lo hice con este entendimiento en representación de todos. Porque nosotros tenemos que entender que lo material que se le da a un ministro no es la gran cosa. Que le dé un reloj, que le dé zapatos, que le dé dinero, que le dé un carro. Es gran cosa para aquel que está ministrando las cosas espirituales. Pablo está diciendo que no. Ahora, Dios quiere que tengamos el corazón correcto con respecto a estas cosas.
Y tiene que existir el corazón correcto de parte del pueblo y también de parte del ministro. Vámonos al ejemplo de cuando Naamán habló con el rey. El rey lo manda a que lo sane el profeta y lo manda con un montón de regalos. Mire, ese hombre estaba dispuesto a pagar por la sanidad. Nosotros en lo natural muchas veces tenemos que pagar por la sanidad, para la recuperación de alguna enfermedad. Pero con Dios no le podemos pagar. Pero podemos adorarle, podemos bendecir su nombre, podemos darle las gracias. Ahora, en cuanto a la administración, este hombre estaba dispuesto a pagar por la sanidad, pero el corazón del profeta era correcto y él no recibe nada. Él rechaza la oferta porque él tiene el corazón correcto con respecto a las finanzas, con respecto a los bienes, a las riquezas materiales. Así que el profeta rechaza el ofrecimiento de todo lo que Naamán traía consigo, pero aparece Giezi. Y Giezi representa a los ministros codiciosos. Giezi representa a los ministros aprovechados, que quieren usar los dones, el llamado, la unción que Dios ha puesto sobre sus vidas para su propio beneficio. Así que Giezi corre detrás de Naamán y le va con una mentira de que su señor lo envía, porque han llegado unos hijos de unos profetas y que le manden un par de mudadas y que le mande por ahí un poquito de plata. Y Naamán iba dispuesto a dejarlo todo, no solamente una parte. Vea, Naamán tiene la actitud que todo creyente debería de tener en su relación con Dios: dejarlo todo con tal de recibir los beneficios de Dios. Giezi tenía el corazón incorrecto con respecto a codiciar las cosas a cambio de un beneficio del cual él no había sido el medio para que se obtuviera. Y el profeta Eliseo tiene la actitud correcta de rechazar, de no codiciar el dinero, porque él no quiere aprovecharse de la unción, no quiere aprovecharse del don que hay sobre su vida. Así que podemos entender claramente tres personas y su corazón para con las finanzas, la actitud que cada uno de ellos tiene para con el dinero. Y ahí podemos entender que el profeta tiene la actitud correcta. Ahora, entonces Pablo está diciendo: si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual es gran cosa, si cosechamos lo material, la respuesta es no. Pero luego en el verso 2 se agrega lo siguiente: si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué cuánto más nosotros? Porque Pablo y Bernabé son los que viajaron para poder llevar el evangelio a Corinto. Pablo le dice: hay otras personas que se aprovechan de ustedes. Ustedes con gusto les dan sus finanzas, sus recursos a otras personas por otras circunstancias. ¿Cuánto más no deberían de apoyarnos a nosotros en lo material y en lo económico si ustedes han conocido del reino, de la salvación, de la herencia, del perdón de pecados, de la adopción de hijos, de los dones espirituales, de la presencia del Espíritu Santo a través de nosotros? Prácticamente Pablo les está haciendo un reclamo. Pablo les dice: ustedes dejan que otros reciban el beneficio material, el beneficio económico, y a nosotros nos están desechando. Nosotros no hemos participado de este derecho, dice el apóstol Pablo. No hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y de nuevo Pablo inserta la palabra derecho. Entonces vea, los derechos son algo que muchas veces cuando las personas tienen el corazón correcto no lo van a usar. Pero cuando se tiene el corazón incorrecto, la gente abusa de los derechos. ¿Hay alguien aquí? Cuando se tiene el corazón incorrecto, la gente no tiene derecho a algo, pero exige. Pero cuando se tiene el corazón correcto, hasta los derechos se ceden. Y Pablo se coloca a sí mismo como un hombre con la libertad moral de mostrarse a los corintios como alguien que no ha usado sus derechos. Y dice: sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Entonces Pablo está colocándose a sí mismo como un ejemplo
diciéndole de que a pesar de que tiene el derecho de recibir, él no ha exigido ese derecho. A pesar de que él podría estar siendo beneficiado directamente por la responsabilidad de los creyentes en Corinto, él no ha recibido nada de ellos. Y aquí entran aspectos, hermanos, relacionados con la forma en que funciona el reino. Creo que Pablo les dice a ellos mismos: he despojado a otras iglesias para servirles a ustedes, les dice. O sea que lo que Pablo está diciendo es: otros me han sostenido para poder ser de bendición para sus vidas. Otros me sostuvieron en mis viajes misioneros. Son otros los que me han estado apoyando económicamente, no ustedes. Les he predicado el evangelio de balde, le dice el apóstol Pablo. Lo cual no significa por gusto, sino que significa de gratis. Y esta es la realidad, hermano. Que muchas veces dentro del ministerio que uno realiza, uno es sostenido. Por ejemplo, en el caso nuestro, yo he sido sostenido por la iglesia para poder ir y ministrar en otras partes. Porque en esos lugares donde hemos ido, por ejemplo Nicaragua, ellos no tienen la capacidad ni siquiera para darnos para la gasolina. Con eso usted puede tener la idea. No van a tener la capacidad de sostenernos y darnos de comer. Entonces se dan diferentes escenarios donde los ministros pueden ser instrumentos que Dios está ocupando en un lugar, pero están siendo sostenidos por otras personas. Por eso Él les escribe a los filipenses: la bendición, mi Dios pues va a suplir todo lo que les hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Y les dice a los filipenses: porque en razón de dar y recibir, solo ustedes han estado conmigo. O sea que Pablo le dice a la iglesia en Filipos que ellos sí habían entendido este principio de la responsabilidad y los derechos, y que lo habían sostenido como apóstol. Y que ahora, sobre la base de su responsabilidad de sostenerlo a él económicamente, él declara la bendición y dice: que Dios supla todo lo que a ustedes les hace falta. Ahora, ¿cuántos creen que esa bendición es poderosa? Que saliera de la boca del apóstol Pablo la bendición: que Dios supla todo lo que les hace falta. Eso es algo espiritual. Y es lo que el apóstol Pablo hacía: ministraba las cosas espirituales, pero ¿sabe qué? Al final las cosas espirituales afectan las cosas materiales. Cuando usted es bendecido espiritualmente, usted llega a estar bendecido materialmente. Cuando usted es enriquecido con la palabra, usted puede entender: Dios es el que da el poder de hacer las riquezas. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando usted entiende principios de la palabra y camina sobre esos principios de la palabra que son espirituales, al final usted puede terminar siendo bendecido materialmente. Entonces mire qué injusto es el asunto. Que los ministros trabajan para proveer, para sembrar las cosas espirituales en el pueblo, y el pueblo lo único que puede hacer es retribuir a los ministros con cosas materiales. ¿Pero por qué dije que es injusto? Porque los ministros, a través de sembrar las cosas espirituales, también entrenan y le enseñan al pueblo sobre cómo ser bendecidos materialmente. Le enseñan al pueblo sobre cómo apropiarse de los beneficios sobre la salud. Entonces, la administración que comienza con algo espiritual abarca todas las áreas. Y al final, lo único que puede recibir el ministro es algo material. Y por eso el apóstol lo pone como tratando de menospreciarlo, como algo que no tiene mayor relevancia. Entonces vemos a partir del verso 11 y verso 12 que el apóstol Pablo enfoca el derecho de los ministros como el derecho de recibir bienes materiales. Yo en lo particular puedo agradecer a Dios cómo Dios ha usado la vida de muchos de ustedes para poder bendecirme, bendecir mi familia. Han mostrado su amor de muchas maneras, recibiendo relojes, zapatos, cartera, dinero, apoyo, comunión, comida. Hemos sido bendecidos, hemos sido sostenidos. Y Dios siempre ha ocupado personas que a veces hasta ni nos imaginamos como canales de bendición para nuestra vida. Aunque hay algo otro, ¿verdad? Que nunca jamás, pero ni un dólar de semillas de marañón. Pero el asunto es entender que es una relación de corazón. Hay una relación
basada en los principios de la palabra, pero que al final tiene que ver con el corazón hacia la persona. Hay gente que viene y lo puede bendecir a uno con un aguacate. Vienen y lo bendicen a uno con una quesadilla. Ay, lo bendicen a uno con una libra de café. Lo bendicen a uno con una bolsada de mangos, con unos zapotes, con una piña, con unos guineos. Pastor, fui a la finca y le traje esta vaquita. Eso nunca me ha pasado. Somos bendecidos de muchas maneras. Y es que al final tenemos que entender esto como pueblo, de que es un asunto del corazón. Es el corazón el que nos mueve a dar, a actuar. Y de esta manera es como el apóstol Pablo está enfocándose a sí mismo cuando él se da, cuando él se gasta. Y él dice, yo estoy dispuesto a gastar lo mío, dice él, fíjese. Y aún a mí mismo por amor de vosotros. Pablo, hermano, es un ejemplo pero excelente de lo que es un ministro de Dios. Muy diferente, pero a años luz de un montón de ministros actuales que lo que quieren es la plata de la gente. Lo que quieren es sacarle el dinero a la gente. Lo que quieren es beneficiarse, enseñorearse. A mí me han hablado de pastores tramposos, por ejemplo, que le dice a un miembro, hermano, le dice, me he quedado sin carro, mire, présteme el suyo, ahí se lo voy a ir pagando poco a poco. Mentira, ese carro ni poco a poco ni mucho a mucho, jamás se lo pagó. Pastores tramposos tienen que arrepentirse. Y lo digo por usted. Ustedes están libres. Entonces hay abusos, hay descuido, hay irresponsabilidad de parte del pueblo, pero también hay abusos de parte de los ministros. Y al final Dios va a juzgar a cada uno. ¿Alguien dice amén? Entonces Pablo está diciendo que hay un derecho de recibir bienes materiales. Y hemos establecido ya la idea que el derecho de uno es la responsabilidad de otro. Y cubrimos ya el aspecto de que no es gran cosa recibir dinero a cambio de las cosas espirituales. No funciona así. Tenemos el ejemplo en la Biblia de aquel Simón que cuando vio que por las manos de los apóstoles la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y les dijo, denme también a mí ese poder, le dijo, para que todo aquel sobre el cual yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y viene la palabra del apóstol, ¿verdad? Muérete tú y que se muera tu dinero contigo. Ay, hermano, lo maldice, lo mete bajo juicio, porque crees, le dice, que el don de Dios se compra con dinero. ¿Cuál sería un punto equivalente aquí? Pensar que usted tiene que pagar por el mensaje. Pensar que la gente tiene que pagar para que oren por sanidad, algo que hacen ahí enfrente. Pensar que es una obligación dar el dinero a cambio de recibir las cosas espirituales como un pago. Cuando el enfoque es que lo material es de tan poco valor que en realidad no puede comprar las cosas espirituales. Las cosas materiales no sirven para comprar las cosas espirituales. ¿Alguien entiende eso? Pero las cosas espirituales nos ayudan hasta para comprar sin dinero, hermano. No, ustedes no se emocionan suficiente. Las cosas espirituales, conocer los principios de la palabra, nos ayudan a vivir por fe. Y hasta para recibir cosas por las cuales usted no tiene que pagar. Es un asunto de otro nivel. Es otra manera de vivir. Y Pablo está tratando de poner en orden estos principios aquí. Verso 13. Que no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo. Y que los que sirven al altar, del altar participan. Dios le ordenó a los levitas y le ordenó al pueblo que sostuvieran a los levitas. Y les da instrucciones bien específicas. Y les dice, cuando el pueblo venga para ofrecer las ofrendas quemadas, le van a dar al sacerdote tal porción, le van a dar al sacerdote tal parte. Y Dios ordena, Dios legisla de una manera bien clara, bien específica, la parte que le correspondía a los sacerdotes como ministros de Dios. La parte que le correspondía a los levitas, la parte del sumo sacerdote. Dios lo legisla en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo se apoya en el Antiguo Testamento para establecer esta verdad. Las iglesias tienen que sostener a los ministros. Mire, yo soy del pensar
que en una iglesia no debería de haber solo un pastor siendo sostenido económicamente. Yo soy del pensar que en una iglesia tendría que haber un líder de alabanza a tiempo completo para poder estar metido en la presencia de Dios y saber cómo ministrar a la iglesia. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Yo soy del parecer que en la iglesia tendría que haber una persona a tiempo completo como director de escuela bíblica, para que esté metido con los programas, para que esté metido con los planes de estudio, de enseñanza. Yo soy del parecer que en la iglesia deberían de haber músicos a tiempo completo. Pero ¿y de dónde, pues? ¿Qué sueldo le podemos asignar en el CCF? ¿De dónde sacamos? Si a veces yo he querido decirles esto, hermanos, hemos tenido problemas en los últimos 2 meses para poder cubrir el pago del local, pero no se preocupen, yo lo voy a poner de mi dinero. Pero como no me han pagado, ¿dónde lo voy a poner? Entonces queda una rueda así, ¿verdad? Que queda como, se traba ahí la rueda, porque aunque yo quiera darme más de mí mismo, si ya no tengo más, ¿y qué voy a dar, verdad? Ahora, volviendo al asunto del ministerio, Dios llamó a una tribu para que se convirtieran en los ministros de 11 tribus. Las 11 tribus sostenían a una tribu. Eso a mí me da o me revela un principio. 10 personas deberían de sostener un ministro en una iglesia. Así que por cada 10 personas debería de haber un ministro a tiempo completo en la iglesia. ¿Por qué? Porque se supone que esas 10 personas con sus finanzas, con su 10%, estarían sosteniendo un obrero para el reino de Dios. Imagínense qué poderoso fuera eso, hermano. Se alcanza a meter en el asunto. Por cada 10 personas, una metida a tiempo completo, ya sea dentro de la iglesia o afuera como misioneros. Por cierto, estábamos ahí recibiendo información con hermana Romy, que hay un hermano que estudió en el SEM hace un par de años, algunos años, y que anda allá por Nepal con su esposa. Anda predicando la palabra y ha mandado unas fotos ahí de ministrando a gente, a mujeres hindúes. Y yo al principio vi, ¿verdad?, que la hermana estaba pintando a una hermana, ¿verdad? Y luego va la explicación y dice: mi esposa está maquillando y dándoles enseñanzas sobre maquillaje a mujeres de casta baja de la tribu tal. Y entonces entendí, estas mujeres, según la estructura social en la India, son gente rechazada. Y hay que levantarles su autoestima, porque ellos nacen creyendo que ellos no son dignos de nada, que son los miserables, son los menospreciados. Porque ese sistema de castas pone a la gente en una posición elevada, en una posición intermedia o en una posición como animales o menos que animales. Y entonces ellos están llevando el evangelio para poder transformar la vida de las personas a través de la predicación de la palabra de Dios. Y ellos dicen: hermanos, estamos aquí, y sepan que haber estudiado en el SEM nos capacitó para que pudiéramos movilizarnos para este lugar. Y entonces yo me gloriaba de eso, me gozaba de eso, hermano. Pero la necesidad continúa. El hermano Félix siempre necesitará que haya un aporte económico para sostenerlo. La obra, la tarea que él está realizando allá en Nepal, que yo ni me acuerdo ni por dónde queda de tantas veces que he pasado por ahí, que es tan grande que él va a necesitar recursos para poder hacer actividades y estar ministrando a la gente. Están trabajando con jóvenes, están trabajando con mujeres, están tratando de asociar iglesias y están tratando de levantar un ministerio de enseñanza. Mire cómo corre la palabra. Pero como decía el pastor Alorta, el evangelio es gratis, pero predicarlo cuesta dinero. Entonces se necesita el dinero del pueblo para sostener a los ministros, para que los ministros hagan la obra de Dios. Así que, hermanos, es un asunto en el cual nosotros podemos poner nuestro corazón y poder meter también nuestras finanzas, entendiendo que en el Antiguo Testamento Dios determinó que los que servían en el altar comían, participaban de lo que se quemaba, de las ofrendas que se le ofrecían a Dios. De ahí sacaban su pedazo de carne, de ahí ellos eran sostenidos. Verso 14. Así también ordenó el Señor. Mire, hermano, es una orden. Ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y lo establece como una orden.
El que predica el evangelio, el que se ocupa del ministerio, tiene que ser sostenido por aquellos que son beneficiados por la predicación. El apóstol Pablo lo pone en otras palabras cuando dice: el que es enseñado, haga partícipe de toda buena obra al que le enseña. ¿Qué significa eso? Que a los niños usted tiene que enseñarles, que les traigan algo a sus maestros. No solamente el 22 de junio, hermano. Que sean agradecidos con aquellos que toman tiempo con ellos, les están enseñando, les están ministrando. ¿Qué más significa eso? Que todo miembro de la iglesia, toda persona que reconoce a una persona en particular como su pastor, debería de tener esa libertad de corazón, esa voluntad de corazón de poder honrarlo como una actitud de agradecimiento. Ahora, yo quiero aclarar, no estoy diciendo esto porque espero que ustedes hagan algo por mí, pero en cualquier lugar donde ustedes estén, tiene que haber esa actitud del miembro para con el pastor, de poder mostrar su amor, de poder mostrar su afecto, su agradecimiento, de honrar. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo también diciéndole que los ancianos sean tenidos en honor, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. Le dice que tienen que ser tenidos en doble honor. O sea que Dios mira el asunto de la administración espiritual como el llamamiento que Él ha colocado sobre ciertas personas para bendecir espiritualmente al pueblo, y el pueblo reacciona con regalos, con muestras de afecto, muestras de gratitud, con muestras de amor, porque no se trata de pagar, sino que se trata del corazón, de una actitud del corazón. Así que el apóstol Pablo establece que en la ley y en la gracia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el principio sigue siendo válido y aplicable. Los ministros de Dios eran sostenidos por el pueblo de Dios. Amén. Y en el Nuevo Testamento, los ministros de la iglesia eran sostenidos por la iglesia. Entonces, si usted es un ministro, usted tiene derecho a ser sostenido. Si usted es pueblo, usted tiene la responsabilidad de sostener. Si usted es un ministro, usted tiene la responsabilidad de prepararse para poder bendecir, edificar, cubrir, aconsejar, levantar al pueblo. Pero si usted es un ministro, usted tiene derecho de recibir finanzas, de recibir bienes materiales. Esa es la forma en que Dios lo establece a través de la palabra de Dios. Es una orden. Verso 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. El apóstol Pablo menciona en el verso 15 que él no se ha aprovechado. Y menciona en el verso 18 que él no quiere abusar de su derecho. Aquí es donde ministros que escuchen esta predicación o vean esta predicación tienen que entender. Nosotros como ministros del evangelio tenemos la posibilidad de pecar aprovechándonos del pueblo. Tenemos la posibilidad de tomar ventaja de la gente. Podemos abusar del derecho que Dios nos ha dado. Pero tenemos que considerar o tomar en cuenta que Dios nos va a juzgar por nuestras acciones. Así que tanto el ministro tiene que tener la actitud correcta como el pueblo. El ministro tiene que saber que él tiene derechos, pero en su corazón correcto y limpio puede llegar a renunciar a ciertos derechos, a dejar en pausa ciertos derechos. El corazón del pueblo tiene que saber que los ministros tienen derechos y hay que cumplir con la responsabilidad.
que hay que mostrar la gratitud, que hay que mostrar el afecto, que hay que mostrar el amor, que es una cuestión del corazón. Y cada uno haciendo lo correcto causa que la iglesia sea un lugar de bendición, un lugar de edificación, un lugar de crecimiento, de desarrollo, donde Dios envía la bendición, porque el pueblo habita junto, en armonía y reconociendo la autoridad que está sobre su vida. Ahora entonces veamos el corazón del apóstol, hermano. El apóstol Pablo es el ejemplo más excelente que podemos encontrar de un hombre que puede poner su vida delante de todos sin que lo puedan señalar. Y por eso él menciona, yo no me he aprovechado de mis derechos. Y tampoco les estoy mandando esta carta porque quiero que comiencen a hacerlo. Dice él, yo prefiero morirme antes de que nadie desvanezca mi gloria. Él enfoca que él recibió un llamado de parte de Dios y que él se goza de cumplir ese llamado. Mire, pongámoslo de esta manera para que usted vaya comprendiendo más profundamente. El ministerio de enseñanza que nosotros hemos tenido junto con la iglesia por años, a través de una ofrenda mínima mensualmente, permite o ha causado que la vida de muchas personas que han valorado la palabra haya sido cambiada, pero radicalmente. Durante 6 meses, alguien viene y aporta ofrendas por los $50, $55. Pero esa ofrenda que aportó por la palabra que recibió no puede compararse con los beneficios espirituales y materiales que muchos han alcanzado a través de esa palabra. Pero como no se trata de vender la palabra, sino de extender el reino de Dios y de saber que Dios es el que provee los recursos, nosotros vamos a seguir enseñando y entrenando a las personas. Y nuestra gloria, nuestro gozo va a ser saber que las personas fueron sanadas, que las personas fueron llenas del Espíritu Santo, que las personas prosperaron materialmente, que las personas cambiaron su forma de pensar y aprendieron cómo vivir. Y por eso yo lo reto a usted como miembro de la iglesia, que teniendo aquí el ministerio de enseñanza, usted pasan los años y no pasa de lo mismo, usted tiene que reaccionar y tiene que despertar. Porque con la palabra su vida puede cambiar. Por la presencia de Dios su vida tiene que ser cambiada. Y no es posible que otros vengan, coman el pan que está aquí, se van bien fortalecidos, bendecidos a vivir una vida en victoria y hasta a servir al Señor, mientras hay algunos aquí que como que se identifican con la profecía de Ezequiel y el valle de los huesos secos antes que el profeta hablara. Ni eso entendieron tampoco, ¿verdad? Pablo dice que su galardón, su gloria es el predicar el evangelio de gratis, porque él lo que quiere es ver personas siendo salvadas. Y mi gozo, hermano, a través del ministerio de enseñanza es ver personas que se levantan a otro nivel de vida. Personas que no sabían de autoridad y comienzan a usar la autoridad. Personas que venían endeudadas y emproblemadas económicamente y aprenden los principios para levantarse económicamente a otro nivel. Personas que aprenden a hablar la palabra y a enseñar para consolar, para edificar, para darle esperanza a la gente que no lo tiene. Nuestro gozo, el gozo de los maestros va a ser ver la vida de las personas cambiada. De la manera que el gozo para un pastor es ver que sus ovejas tienen salud y que están prosperando en todo, así como está prosperando su alma. Yo me alegro, hermano, cuando yo puedo considerar, ver a algunos su proceso de cambio, de crecimiento, cuando veo a algunos que han prosperado materialmente, cuando veo a algunos que han desarrollado formas de pensar diferentes, los he ido viendo crecer, los he ido viendo siendo transformados por la palabra. Como pastor es una satisfacción ver la vida de las personas de bendición en bendición. Y ese es el deseo de Dios, que vayamos de gloria en gloria, de poder en poder, que vayamos aumentando, que vayamos incrementando en todo, pero nos corresponde a nosotros el apreciar la palabra. Ahora entonces, Pablo enfoca en esta porción que estamos ocupando ahorita, el aprovechamiento. En el verso 15, no me he aprovechado de nada.
Y en el verso 18, para no abusar de mi derecho. Tenemos que estar claros y saber, existen muchos ministros aprovechados. Existe gente que hace mercadería de los creyentes. Existe gente que hace negocio con el evangelio. Existe gente que van a orar a los negocios de los mercados y después abren la matata para que les paguen. Existe gente que anda orando por recibir ofrendas. Existe gente que se sube a los buses a predicar y después piden pisto. Existe gente que lo que tienen es su mirada puesta en el beneficio material. El verdadero hombre de Dios no va a poner su mirada en lo material. No, va a poner su mirada en el reino siendo extendido a través de las personas siendo cambiadas. Pero como consecuencia de los principios establecidos por Dios, Dios va a ser la fuente de su sustento, usando personas conocidas, personas desconocidas, hijos de Dios, hijos del diablo, lo que sea necesario, porque Dios es el dueño de todo. Y Él va a sostener a los que Él llame. Y por eso Pablo dice, si es que nadie fue soldado a sus propias expensas. Usted no puede decir, yo... La verdad es que así como están las cosas, me voy a hacer policía. Mañana me voy a comprar mi uniforme y le digo al hermano Israel que me lo haga. O compro la tele y que el hermano Israel me lo haga. Y me voy a ir a comprar un M16 recortado, porque yo no quiero una 9, yo quiero un M16. Me voy a comprar mis botas, unas buenas botas, una buena cartuchera, un buen cinturón. Mañana. Y de sueldo me voy a poner unos 900 por lo menos. Suena bien loco, ¿verdad? Y por eso Pablo dice, nadie fue soldado jamás a sus propias expensas. Usted no se puede contratar solito. Quien lo contrata lo sostiene. ¿Qué significa eso? Papá, tú me contrataste, tú me has sostenido, gracias. Y tú me sostendrás. Porque Dios sostiene a los que Él llama. Dios bendice, Dios respalda a los que Él establece en el ministerio. Entonces, los pastores tienen que tener ese cuidado. Los ministros debemos tener ese cuidado de no aprovecharnos, porque juicio hay por causa de toda injusticia. Ahora, Pablo se coloca como alguien que no se aprovecha para nada. Ahora, nosotros hemos sido enseñados, hermano, entonces en estos principios. Uno, a honrar a los ministros, y por eso yo lo hago, y los miembros del comité de finanzas lo saben, los que están en turno, lo que hacemos con las personas que nos visitan. Porque tenemos que honrar a aquellos que nos visitan para ministrarnos con la palabra. Entonces nosotros hemos sido enseñados en dos cosas. Número uno, honrar a los ministros que vienen a esta casa para edificar nuestra vida. Y número dos, a dar, a servir, a predicar y a movilizarnos sin esperar que nos paguen. Tal es el caso de las misiones en Nicaragua. Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar aplicando esos dos principios. Servir, predicar, ocuparnos del reino sin esperar, sin el interés, sin la codicia, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Nosotros tenemos necesidades locales a nivel de iglesia. Hay cosas que no están bien, que necesitamos comprar, que necesitamos adquirir. Pero todavía podemos, a pesar de esa necesidad, enfocarnos en bendecir a otros. Todavía podemos ocupar parte de nuestras finanzas, de nuestros diezmos, para poder bendecir a otros ministerios, para poder sembrar en otras iglesias. Y eso lo hemos hecho por años, a pesar de que hay necesidades internamente. Porque hemos entendido el principio también de honrar a los ministros. Entonces son las dos cosas que hemos hecho. Predicar el evangelio, servir a otros sin esperar que nos den dinero a cambio. Y por el otro lado, bendecir materialmente en la medida que podamos a aquellos que han venido a nosotros para poder edificarnos. Verso 19, Pablo dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles,
para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Pablo habla de su entrega. Su pasión era ganar almas. Su pasión era ver vidas cambiadas. Y él enseña este principio. Él se siente en deuda. Y él dice, yo quiero ganar a muchos, yo quiero ganar a algunos. Yo quiero afectar la vida de las personas. Quiero ganar a un mayor número, dice en el verso 19. Quiero salvar a algunos, dice en el verso 22. El asunto es que él se hace siervo de los judíos, se hace siervo de los gentiles, porque él lo que quiere es afectar la vida de las personas que están a su alcance. Este texto ha sido mal interpretado. Y algunos piensan que la iglesia tiene que acomodarse al grupo que quiere alcanzar. Por ejemplo, si queremos alcanzar a los rockeros, entonces vistámonos de negro, usemos esas cosas con puntas, usemos toda la vestimenta que ellos utilizan, cambiemos la música y atraigamos a los rockeros al evangelio. ¡Cristo! Atraigamos a los rockeros. Algunos han pensado que eso es lo que significa, no significa eso. Pablo está diciendo que él se siente en deuda de tal manera que él se acomoda a las circunstancias de una mentalidad de ley que tienen los judíos y él actúa como que él es un hombre que está bajo la ley. Pero también él se acomoda al pensamiento de los gentiles que no pueden comprender este asunto de los sacrificios y de guardar los días y de tantas cosas que hacen los judíos, y él actúa como con esa libertad, y al final el apóstol Pablo logra su propósito, porque él es el más grande apóstol de todos, incluyendo sobre aquellos que siguieron al Señor y que fueron testigos de sus milagros. Pablo escribe más de la mitad del Nuevo Testamento. Pablo planta más iglesias que ningún otro apóstol. Pablo establece la doctrina y la revelación que los otros apóstoles medio tocan. ¿Por qué? Por la pasión, por la entrega y por el corazón que el apóstol Pablo tenía. Así que él se coloca como un modelo tremendo en cuanto a su entrega, en cuanto a su pasión. Y por eso él termina su amonestación en el verso 24 en adelante y dice: ¿no saben ustedes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Ustedes corran de tal manera que sean los que lo ganan. Aparte de eso, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros estamos luchando por una incorruptible, hermano. Entonces Pablo quiere ocupar la figura de los Juegos Romanos, de las competencias, de las Olimpiadas. Pablo quiere ocupar ese ejemplo y les dice: miren, hay gente que por participar de una competencia deportiva entran en un régimen tan estricto, entran en dietas, entran en prácticas, en ejercicios y en esfuerzo, y lo hacen para poder conseguir una triste corona de laurel, y esa es toda la gloria que van a recibir. Y nosotros, hermanos, que nuestra lucha tiene que ser por una corona incorruptible, no estamos dispuestos a dejarlo todo. ¿Me está escuchando? Pablo compara a los creyentes. Pablo está hablando con los cristianos de que los atletas se abstienen de todo para obtener una corona de laurel. Y los cristianos no están dispuestos a dejarlo todo para obtener la vida eterna. Pero él termina diciendo que ese no es el estilo de vida de él. Él habla del esfuerzo, aún a nivel futbolístico, por ejemplo, o de cualquier otra rama deportiva. Los atletas tienen ciertas dietas. Los futbolistas, por ejemplo, no tienen que andar trasnochando, no van a andar bebiendo, no van a andar en fiesta. Tienen que abstenerse hasta de su sexualidad para poder jugar bien. Entonces Pablo está hablando de eso. La gente se abstiene de todo por alcanzar algo que no vale la pena. Los creyentes deberíamos de abstenernos de todo aquello que nos pueda estorbar de recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros.
Debería haber una disposición de lucha, de sacrificio, de negación. Y entonces Él se coloca como ejemplo. Así que yo de esta manera corro. No como a lo loco. De esta manera peleo. No como quien tira golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo cubre en este capítulo los derechos que él tiene como apóstol, pero los podemos enfocar como los derechos de los ministros, aquellos a los que Dios ha llamado. Y en medio se pueden cubrir los errores que pueden cometer los ministros, de aprovecharse, de abusar, o el error del pueblo de no ser responsable, no corresponder, entregando o devolviendo bienes materiales a cambio de los bienes espirituales que han recibido. Y finalmente el apóstol Pablo se coloca como un ejemplo de entrega, un ejemplo de esfuerzo. Pablo se esfuerza por su vida y por su ministerio. Y esta frase final, hermano, es sumamente importante. No sea que habiendo sido un líder, un ministro para otros, no sea que, aunque otros me consideraran un campeón, al final, por no cuidar mi vida espiritual, yo mismo sea desechado. Así que Pablo resume todo cuando él toma lo que son los derechos de los apóstoles y lo aplica a su propia vida, y él establece que en realidad él tiene como propósito ganar a la gente sin poner su mirada en la riqueza. Lo que quiere es alcanzar a los judíos, lo que quiere es alcanzar a los gentiles, y es porque él conoce un secreto. Él sabe que la recompensa viene de Dios. Y por eso él aprendió a vivir confiado en Dios. Hubieron etapas en las que Pablo tuvo dificultades. Él le dice a los filipenses en la misma carta donde escribe que Dios supla todo lo que les hace falta. Él les dice: yo sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Para todo he sido enseñado, le dice. Pablo revela que él había estado en desvelos, en ayunos, en peligros. Y a Pablo no le importa su vida, porque él dice: yo no estimo preciosa mi vida con tal de que termine mi carrera con gozo. Pablo es el mismo que escribe: y todo lo tengo por basura, mi ciudadanía romana, el haber estudiado en la Universidad de Harvard, no, el haber estado a los pies de Gamaliel, el haber sido romano, así como una ciudadanía que me pertenece por derecho. Todo eso es basura, dice Pablo. A Pablo le salió sobrando todo lo que era natural, todo lo que era social, todo lo que era material, porque él estaba enfocado en el reino. Pero de nuevo quiero tratar de hacer énfasis en el secreto. El mismo secreto que Pablo descubrió, yo creo que Moisés también lo descubrió. Porque Moisés abandonó Egipto. Moisés abandonó el palacio del faraón. Él pudo haberse quedado ahí. Pero ¿qué dice el libro de Hebreos? Que él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. ¿Sabe cuál es el secreto? Que cuando el pueblo de Dios, cuando los ministros de Dios nos enfocamos en el reino y no en lo material, sino que ocupamos lo material para impulsar el reino, ocupamos lo material para apoyar a los ministros, ocupamos lo material para honrar a los que sirven a Dios, ocupamos las finanzas y los recursos para poder causar que el reino se extienda, nuestro corazón es perfeccionado y Dios encuentra a alguien a quien enviarle las añadiduras. Y por eso Jesús dijo que buscáramos primero el reino y su justicia, y que todas las demás cosas iban a ser añadidas. Y en todas las demás cosas, hermano, entran las finanzas, entran los recursos necesarios, entra todo aquello necesario para hacer la obra de Dios. Y Dios va a hacerlo.
Dios va a manifestar su fidelidad en nuestra vida. Y por eso Él establece que ni siquiera un vaso de... Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero